Buenas, licenciada. En mi parte del tema de terremotos me toca la sección 1.3, la localización de terremotos. Localización de un terremoto. Es importante tomar en cuenta la palabra epicentro, que viene del griego, que significa epi, sobre, y centro, que significa punto. Otra palabra es el punto de la superficie situado directamente encima del foco. Como se puede apreciar en este gráfico, aquí vamos a tener el foco directamente encima del foco. Podemos encontrar el epicentro o viceversa. Por debajo del epicentro encontramos el foco. Aquí podemos ver la falla que es de las placas, creando una interacción violenta entre ellas por fricción. Libera una gran cantidad de energía en forma de ondas que se expanden por todos lados, como se puede ver en este gráfico, y vemos como las ondas se van esparciendo hasta llegar a las áreas superficiales. Y aquí podemos ver pues las cadenas montañosas, que en este caso es el escarpe de fallas, donde se pueden dar o sentir los diferentes fenómenos telúricos que se pueden manifestar en esta parte. Ahora, lo importante es saber a qué velocidades se mueven esas ondas, y para eso se clasifican en dos, que son las ondas P y las ondas S. La diferencia de velocidades de las ondas P y S proporcionan un método para localizar el epicentro, que eso es importante saber pues dónde está pues localizado el epicentro, para identificar dónde puede darse con mayor fuerza las ondas. En el principio utilizado es análogo al de una carrera entre dos coches, uno más rápido que el otro. Las ondas P ganan siempre la carrera, llegando por delante de las ondas S. Esto es importante. Pero cuando más dure la carrera, mayor será la diferencia entre los momentos de llegada al final de la línea, que en este caso sería la estación sísmica, que es la que recibe la información de las ondas. Por consiguiente, en cuanto mayor sea el intervalo medido en un sismograma entre la llegada de la onda P y la primera onda S, mayor será la distancia de origen del terremoto. Entonces vamos a ver primero cómo se comportan las ondas. Aquí podemos ver el desplazamiento de la onda P. Vemos que es un movimiento más longitudinal y pues es un movimiento bastante rápido. Por eso se dice que la onda P siempre llega primero, porque su movimiento es más longitudinal y la parte transversal es mínima. Entonces se va moviendo a una alta velocidad. Ahora, la onda S, vemos que ella oscila más, tiene una oscilación mucho más grande, creando pues esta forma senoidal, y obviamente el movimiento de las partículas en este caso es más transversal, como se puede ver, tiene un movimiento más hacia arriba y hacia abajo, pero siempre con su traslación de picos, como se puede ver en la onda, cómo se va manifestando. Entonces, cuando una onda P llega, tarda cierto tiempo que llegue la onda S, y así pueden calcular pues la distancia al epicentro. El sismograma. Se ha desarrollado un sistema de localización de los epicentros sísmicos utilizando sismogramas de terremotos cuya epicentro podían ser identificados fácilmente por evidencias físicas. A partir de esos sismogramas se han construido gráficas donde se representa la distancia al epicentro frente al tiempo de llegada de la señal. Entonces el sismograma pues nos sirve para saber exactamente la distancia al epicentro. Ahora bien, ¿cómo funciona este aparato? Si podemos observar, aquí pues tenemos
una hoja de sismograma y observamos que tenemos aquí primera onda P, primeras ondas S. Como se puede ver, las ondas P pues son mucho más pequeñas en la parte transversal que las ondas S. Si cada línea de esta representa un minuto, esta línea vertical es un minuto, llegar aquí. Entre cada línea roja hay 5 minutos, ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, entonces tiene 5 minutos entre cada línea roja. Aquí podemos ver cómo se ha comportado y cómo ha ido pues creciendo los picos según va avanzando la propagación de la onda. Y pues basándose en esta gráfica se puede calcular pues el epicentro, gracias a que también tenemos esta gráfica basándose en esta situación, porque podemos darnos cuenta que de las ondas, si ustedes cuentan la diferencia que hay aproximadamente de la onda P a la onda S, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 5 minutos que hay de diferencia entre ondas. Entonces la diferencia de llegada en minutos sería 5 minutos, porque aquí tenemos los intervalos PS en minutos, y eso pues trazamos una horizontal y posteriormente una vertical, y podemos decir que está aproximadamente a algunos 3.300 kilómetros de distancia. Entonces se puede hacer un cálculo de ese tipo. Aquí tenemos unidades en millas, aquí la tenemos las distancias en kilómetros. Entonces, para calcular la distancia, entonces como se puede ver, esta distancia entre ellos es muy importante, ¿verdad? Y entre obviamente más sea la distancia de P a S, mayor va a ser pues la distancia que se sintió del epicentro a donde se sintió el temblor. Ahora bien, ya conocemos la distancia, ahora tendríamos que saber en qué dirección ocurrió eso. El epicentro podría estar en cualquier dirección desde la estación sísmica. Puede encontrarse la localización precisa cuando se conoce la distancia para 3 o más estaciones sísmicas diferentes sobre el globo terrestre. Tracemos un círculo alrededor de cada estación y cada círculo representa la distancia al epicentro para cada estación. Entonces lo que me dice aquí es que vamos a tirar varias circunferencias rodeando las estaciones sísmicas que recibieron las vibraciones o la información de las ondas, para poder encontrar el epicentro. Si nosotros utilizamos 3, en este caso pues podemos ver en estos aros, aquí sería, se crea la fricción, se libera energía en forma de ondas, llega a la estación recibe la orden y obviamente da la alarma, da a conocer el movimiento telúrico que se ha dado. Ahora bien, para saber la ubicación, pues en el mundo hay diferentes estaciones sísmicas. Por ejemplo, en una situación, en este caso, por ejemplo, en Sao Paulo se sintió a 5.500 kilómetros. Entonces, a partir de ese punto se genera una circunferencia alrededor de esa estación. Posteriormente, en Montreal se sintió aproximadamente a 8.400 kilómetros. Entonces se crea esa circunferencia, esta que va en rojo, alrededor de la estación Montreal. Como el globo terráqueo es en 3D, simplemente pues en este caso tendríamos que imaginarlo que va rodeando toda esa área. Y en París, que es otra estación sísmica, lo sintieron a 6.700 kilómetros. Entonces podemos ver que también se crea una circunferencia casi como radio, sería una especie de radio, serían pues las distancias que se percibe el temblor, y donde se cruzan
Donde se cruzan esas tres circunferencias, pues se considera que es el epicentro o el lugar exacto donde se originó el movimiento o el temblor. Entonces esta es la estrategia que utiliza y se conoce como método de triangulación para poder encontrar pues el punto exacto donde se originó pues el terremoto o temblor. Profundidad de losa de focos. Entonces esto es importante porque a veces recordemos que el foco está exactamente debajo del epicentro. Entonces, los registros sísmicos revelan que los terremotos se originan a profundidades que oscilan entre 5 kilómetros y casi 700 kilómetros. De una manera algo arbitraria, los focos sísmicos se han clasificado por su profundidad de aparición. Los que se originan dentro de los primeros 70 kilómetros se denominan superficiales. Entonces, de la capa superficial de la Tierra, 70 kilómetros, se les considera superficiales. Mientras los que generados entre 70 kilómetros y 300 kilómetros de profundidad se consideran intermedios. Y aquellos focos que se encuentran a más de 300 kilómetros se clasifican como profundos. Entonces podemos ver la clasificación y alrededor del 90% de todos los terremotos se produce a profundidades inferiores a 100 kilómetros. O sea que podemos ver que andan ahí como superficiales casi o intermedios. Y casi todos los terremotos muy dañinos aparecen a profundidades a poca profundidad. Entonces podemos ver en este gráfico donde podemos encontrar pues donde se han dado la mayoría de temblores y a qué profundidades. Por ejemplo, las superficiales, que son azules, veremos que bordeamos toda esta área de las Filipinas y parte del océano de Australia, y podemos ver que llega hasta pues pasa por el mar de China, Japón, todo esto casi llegar a la Antártica. Podemos ver que bordea incluso llegando a Estados Unidos, Centroamérica y bajando casi todo la línea costera del Pacífico del continente americano. Y los intermedios pues como se ve se dan bastante en esta área del océano Índico, se dan bastante esas situaciones. Las fosas de la Mariana de hecho es de los lugares más profundos del océano, hasta donde se conoce, y los profundos obviamente se dan en estas zonas del Pacífico, ¿verdad? Que son bastante profundas. Aquí fosa de las Tonga, de ahí donde quizás se han dado los epicentros o los focos de mayor profundidad, como se puede ver en estos gráficos, que es donde está la masa, la mayor cantidad de roca, junto con la fosa de Kermadec. Entonces esto nos ejemplifica un poco acerca de la profundidad de los focos. Ahora bien, la medición de las dimensiones sísmicas. Esto es importante. Históricamente los sismólogos han utilizado varios métodos para obtener dos medidas fundamentalmente diferentes que describen el tamaño de un terremoto, que viene siendo la intensidad y la magnitud. La medición que se desarrolló, denominada magnitud, se basa en los cálculos que se utilizan los datos proporcionados por los registros sísmicos y otras técnicas para calcular la cantidad de energía liberada en la fuente del terremoto. Entonces, las escalas de intensidad. El uso de esta descripción, compilada sin ningún esquema preestablecido, dificultaba las comparaciones precisas de las dimensiones sísmicas en los mejores de los casos. Quizá en el primer intento de describir científicamente las consecuencias de un terremoto se realizaron después del gran terremoto de 1857 en Italia, mediante la
cartografía sistemática de los efectos del terremoto. Se estableció una medida de la fuerza y la distribución del movimiento del suelo. La capa generada por este estudio utilizaba líneas para conectar los lugares con los mismos daños y por tanto con la misma intensidad. Entonces lo que ellos hacían pues era tomaban un mapa, miraban la cantidad de destrucción que hacía en un lugar, lo perimetraban y después según el alcance que había tenido en destrucción en la zona, se podía hacer comparaciones en otros lugares que habían ocurrido también sismos, como se muestra en este gráfico, que ven qué área abarcó el sismo, y también aquí tenemos otra parte. Entonces de acuerdo a eso se hacían las escalas y también a la parte de destrucción. Y también tenemos esta tabla que nos podía y también les ayudaba a saber la magnitud que podía tener, o en este caso la intensidad que podía tener un terremoto. Por ejemplo, en la escala 1, no sentido, excepto por algunas personas bajo circunstancias especiales favorables, o sea que la mayor parte de la gente pues no lo percibió. En la etapa 2, sentido solo por unas pocas personas en reposo, especialmente en pisos elevados de los edificios, porque tienden a oscilar más. Sentido en el nivel 3, sentido con bastante nitidez en los interiores, especialmente en los pisos superiores de los edificios, pero muchas personas no lo reconocen como un terremoto. De repente pues lo sintieron bastante leve. Y así podemos ir estructurando criterios para saber la intensidad que puede tener un sismo o terremoto. Y en la escala 12, que podemos ver aquí, es un daño total, las ondas en el suelo, los objetos son lanzados al aire. En este caso pues es una catástrofe, todo empieza a destruirse e incluso pues a tener grietas en el suelo. Y eso sería una escala para medir la intensidad. Escalas de magnitud. Con el fin de comparar los terremotos en todo el mundo, era necesaria una medición que no se basara en parámetros que varían considerablemente de una parte del mundo a otra, como los tipos de construcción, que la escala de intensidad se basa mucho en lo que tiene que ver con las infraestructuras. Por consiguiente, se desarrolló una serie de escalas de magnitud. La magnitud de Richter en 1935 por Charles Richter del Instituto de Tecnología de California desarrolló la primera escala de magnitud utilizando registro sísmico para calcular las dimensiones relativas del terremoto. Entonces Charles Richter creo que se menciona, creó este método que podemos ver en esta gráfica. Aquí utilizando siempre las mediciones de las ondas P y las ondas S, aquí podemos calcular el tiempo. Aquí hay la amplitud, aproximadamente 23 milímetros en la altura según esta escala. También esto lo tienen registro pues los sismógrafos, y podemos encontrar la distancia. Entonces aquí podemos ver, gracias a las ondas S y P, encontrar la distancia aproximadamente en kilómetros. Anda en 210 kilómetros, algo parecido, o unos 24 a 25 segundos aproximadamente. Entonces aquí veo que tenemos las dos escalas, pues en kilómetros y en segundos. Entonces estos pues aproximadamente 25 segundos equivalen como a 210 kilómetros de distancia. Ahora, teniendo la amplitud que es 23, pues nos veremos aquí
y observamos que aproximadamente aquí tendríamos 23. En esta parte de aquí tendríamos 23. Aquí pues tendríamos aproximadamente los 210 kilómetros o 25 segundos, y unimos este punto con este por medio de una recta y miramos pues por dónde pasa, y vemos que cortan este punto aproximadamente en 5. Entonces este es un terremoto bastante grande, ¿verdad? Vamos a ver que es 5 en la escala de Richter. Es bastante fuerte. Entonces es un método para utilizar y medir la magnitud independientemente del lugar y de la infraestructura que pueda poseer ese lugar. Entonces aquí podemos ver con qué frecuencia se dan estos terremotos según su magnitud. Entonces esta tabla de magnitud de los terremotos e incidencia mundial prevista. Entonces anualmente quiere decir que si se dan los terremotos, nada más que en diferentes magnitudes. Por ejemplo, menores de 2.0 generalmente no se siente, pero se registran 600.000 al año. Es un número bastante grande. 2,0 a 2,9 potencialmente perceptibles son 300.000 al año. De 4.0 a 4,9 sentido por la mayoría, pero esto solo me representa aproximadamente 6.200. De 5, que estos ya son los que se sienten con mayor magnitud, su frecuencia es de 5 a 5,9, producen daños y se dan 800 aproximadamente al año. Interesante. De 6 a 6,9, destrucción de regiones bastante pobladas, eso se dan 216 en el año. Bastante. De 7 a 7,9, terremotos importantes infligen graves daños, 18 por año. Ya de iguales o mayores de 8,0, grandes terremotos causan destrucciones extensas en las comunidades próximas al epicentro, y eso es 1,4 al año. O sea que de estas magnitudes grandes pues no son muy frecuentes, simplemente casi uno al año, podríamos decir, con suerte 2, algo así. Pero los que son más frecuentes son de 5 a 5,9 y que se han registrado y son 800 al año, aunque estos también, ¿verdad?, se dan bastante, pero no causan daño y la mayoría no los percibe. Y así es como serían estas escalas por año. Ahora, destrucción causada por los terremotos. Muchos de los factores determinan el grado de destrucción que acompañará a un terremoto. Los más obvios son la magnitud del terremoto y su proximidad a un área poblada. Afortunadamente, la mayoría de los terremotos son pequeños y se producen en regiones remotas de la Tierra. Sin embargo, producen unos 20 terremotos importantes al año, 1 o 2 de los cuales pueden ser catastróficos. Interesante. Durante un terremoto, la región comprendida en un radio entre 20 y 50 kilómetros con respecto al epicentro experimentará aproximadamente el mismo grado de vibración, pero más allá de este límite las vibraciones se debilitan rápidamente. Entonces en este gráfico podemos vemos el epicentro, vemos como las ondas se van propagando con las vibraciones, porque estas ondas van a crear vibraciones en la estructura o en todo el material sólido terrestre, y obviamente van causando destrucción a su paso. Entre 20 y 50 kilómetros pues se sienten las mismas vibraciones en el suelo desde el epicentro, y que obviamente entre más cerca estemos de él
más fuertes van a ser esas vibraciones y mayor destrucción puede causar. Por eso es importante verificar dónde se dan estos epicentros. Destrucción causada por las vibraciones sísmicas. Esto es importante por más que todo las infraestructuras altas. El terremoto de Alaska en 1964 proporcionó a los geólogos nuevas pistas sobre el papel del movimiento del suelo como fuerza destructiva. A medida que la energía liberada por un terremoto viajaba a lo largo de la superficie terrestre, hace que el suelo vibre de una manera compleja, moviéndose hacia arriba y hacia abajo, así como de un lado a otro. La magnitud del daño estructural atribuible a las vibraciones depende de varios factores, entre ellos la intensidad, como ya lo habíamos visto, la duración de las vibraciones, cuánto tiempo va a estar sometido, la naturaleza del material sobre el que descansan las estructuras, los sedimentos en el cual están construidos las casas, edificios, fuentes, etcétera, y el diseño de la estructura, si puede pues mantenerse en pie de acuerdo a cierto movimiento natural que pueda tener un edificio. Entonces estos son parámetros importantes. Todas las estructuras de múltiples pisos de Anchorage, que esto fue en Alaska, fueron dañadas por las vibraciones. Los mejores parados fueron los edificios residenciales con estructuras de madera, ya que son más flexibles. Sin embargo, muchos hogares fueron destruidos cuando el suelo falló. Entonces podemos ver que aquí tenemos que ver, aquí en este caso fue el diseño estructural. Los que fueron de madera pues permiten mayor movimiento a los edificios altos y rígidos. La naturaleza del material, como podemos ver, la madera es mucho más flexible que el concreto y que el acero. La duración de las vibraciones fue tan extensa que incluso hubo casas que se sintieron pues sometidas al esfuerzo de las vibraciones, y la intensidad pues obviamente el área que abarcó fue bastante grande y la duración también, por lo que incluso el suelo falló. Hubo grietas, aberturas en el suelo, entonces se hunden las casas y por eso colapsa. Y aquí está un ejemplo de eso. El edificio más grande, esto fue en Alaska, en el lugar antes mencionado, en Anchorage. Vemos que el edificio grande pues colapsó y el pequeño pues tuvo pues daños mínimos. Este es un claro ejemplo de lo que ocurrió ahí. Ahora vamos a entrar a otro fenómeno natural asociado a los terremotos, que es el tsunami. Muchas muertes asociadas con los terremotos que causó en Alaska, mencionado anteriormente, en 1964, fueron causados por los maremotos o tsunamis. Sud, que significa puerto, y nami, que significa olas, tsunami. Estas olas destructivas son a menudo denominadas olas de marea por los medios de comunicación. Sin embargo, este nombre es inapropiado, pues estas olas son generadas por los terremotos, no por el efecto mareal de la luna ni el sol, que son los que influyen normalmente en las mareas. Los tsunamis son consecuencia casi siempre del desplazamiento vertical a lo largo de las fallas situadas en el suelo oceánico o de un gran deslizamiento submarino provocado por un terremoto. Entonces en el gráfico podemos ver que aquí se daría el foco donde las dos placas pues están interactuando, y podemos ver que hay un deslizamiento de una placa con respecto a la otra, liberando gran cantidad de energía en forma de onda. Al llegar a nivel del mar, claro, estas profundidades
son grandes. En este caso la profundidad del lago es de 5.500 metros, bastante profunda. Entonces en esta parte podemos ver que la velocidad del tsunami y la velocidad de la ola son de 835 kilómetros por hora. Es bastante rápido, pero según va avanzando y según va cambiando la profundidad, también va disminuyendo la velocidad. Aquí ya bajó a más de la mitad del tsunami su velocidad en las olas, de 340 a una profundidad de 900 metros y una velocidad de 50 kilómetros por hora a una profundidad del agua de 20 metros. Entonces 50 kilómetros por hora es todavía mucha velocidad para una ola. Es bastante fuerte por la cantidad de agua que es desplazada. Entonces es bastante peligroso y podemos ver que ahí supera la mayoría pues de los muros de contención que pueden tener de olas y sobrepasan y llegan pues a las partes más altas de las playas o de las áreas costeras y entran con gran violencia. Otro fenómeno asociado a los terremotos es el deslizamiento y subsidencia del terreno. En el terremoto de Alaska de 1964, el que también mencionamos con respecto a los tsunamis y la caída de las infraestructuras, el mayor daño en las estructuras se debió al deslizamiento y subsidencia del terreno, desencadenados por las vibraciones. En Bangladesh y Sarawak, la violenta sacudida hizo que experimentaran licuefacción los materiales del Taikos. El desplome subsiguiente se llevó a las dos zonas portuarias debido a las amenazas de recurrencia. El pueblo entero de Validez fue trasladado a unos 7 kilómetros en un terreno más estable. Entonces podemos ver aquí, en esta gráfica, aquí tenemos pues el lugar, el predio, y aquí empezaron, como se puede ver, a crearse unas ciertas grietas en el suelo, y como continuaba las vibraciones, fue creando pues esas grietas fueron haciéndose unos pliegues dentro de la tierra, creando deslizamientos y hundimientos encima de la parte superior de la capa terrestre, y fueron pues cayendo de a poco dentro de las grietas y otras partes deslizándose. Como se puede ver aquí, en este caso fueron 200 metros que sufrió esa falla. Puede verse, toda esta zona fue afectada, y podemos ver aquí como algunas casas, en esta imagen C, como algunas casas fueron cayendo dentro de esa grieta y hundiéndose, y obviamente hubo pérdidas de vidas debido a este fenómeno, y lo cual tuvo que ser trasladado, pues como se ve aquí, unos 7 kilómetros más adelante a tierra más estable, ya que esta ya quedó pues débil debido al primer terremoto. Si llega a darse otro más, pues va a crear mayor catástrofe. Entonces hay que reubicar a las personas después de un tipo de deslizamiento para tener una precaución a futuros terremotos. Ahora, pronósticos a largo plazo. Al contrario que las predicciones a corto plazo, cuyo objetivo es predecir los terremotos en horas o a lo sumo en días, los pronósticos a largo plazo proporcionan la probabilidad de que se produzca un terremoto en cierta magnitud en una escala temporal de 30 a 100 años más. Entonces vemos que es bastante largo plazo. Dicho de otra manera, estos pronósticos proporcionan cálculos estadísticos de la intensidad esperada de movimientos de la Tierra para un área concreta durante un marco temporal específico. Entonces estos son modelos idealizados basándose en hechos pasados para calcular pues fenómenos futuros. Los pronósticos a largo plazo se basan en la
premisa de que los terremotos son repetitivos o cíclicos, como el clima. En otras palabras, en cuanto ha pasado un terremoto, los movimientos continuos de las placas litosféricas empiezan a acumular tensión de nuevo en las rocas hasta que estas vuelven a ceder. Entonces, aquí nos podemos ver que dice que es como el clima, es cíclico. Y si pasó una vez, muy probablemente va a volver a ocurrir. Y se hacen modelos para calcular más o menos cuándo se pueden dar. Pueden llegar de 30 a 100 años. Entonces, estos serían unos pronósticos a largo plazo. Bien, terremotos y pruebas de la tectónica de placas. En el mismo momento que se formuló el esquema básico de la teoría de la tectónica de placas, los investigadores de varias ramas de la geociencia empezaron a probar su validez. Uno de los primeros esfuerzos lo realizó un grupo de sismólogos que fueron capaces de demostrar una buena relación entre el modelo de tectónica de placas recién desarrollado y la distribución global de los terremotos. Basándose en nuestros conocimientos del mecanismo que genera la mayoría de terremotos, podría predecirse que los terremotos ocurrirían solo en la capa fría, rígida y más externa de la Tierra. Recordemos que a medida que estas rocas se deforman, se doblan y almacenan energía elástica, como una cinta de goma que se estira. Entonces, aquí basándonos en la tectónica de placas, podemos ver estas son las zonas superficiales que están en azul, intermedio y profundo. Entonces, aquí es donde se pueden dar. Este es, por ejemplo, es de las áreas más profundas, y aquí podemos tener estas placas que pueden interactuar y crear pues terremotos, y por eso es importante la tectónica de placas, y obviamente es donde se da con mayor frecuencia los terremotos. Como se puede ver en este gráfico, estas son las áreas más profundas, intermedias y altas, como se están clasificando también los epicentros, de acuerdo a la profundidad. Y aquí podemos ver que es cerca de Nueva Zelanda, donde está esa fosa de las Tongas, que es muy activa, actualmente es muy activa, por eso es motivo de estudio. Por mi parte, compañeros y licenciada, es todo. Gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Renzi Alvarado, integrante del equipo número 2 sobre los temas los volcanes y los terremotos. En este caso, yo les vengo a hablar sobre los terremotos y la sismología. Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilogramos de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas placas tectónicas se están acumulando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces, una placa comienza a desplazarse sobre o abajo de la otra, originando lentos cambios en la topografía. Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza, entre ellas se denominan fallas, y desde luego los puntos en que con más probabilidad se originan fenómenos sísmicos. Solo el 10% de los fenómenos ocurren alejados de los límites de estas placas. La actividad subterránea originada por un volcán en proceso de erupción puede originar un fenómeno similar. En general, se asocia el término terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable, aunque rigurosamente su etimología significa movimiento de la Tierra.
Bueno, ya les hablé un poco sobre los terremotos, ahora les voy a hablar un poco sobre qué es la sismología y vamos a empezar diciendo que la sismología es la rama de la geofísica que se encarga del estudio de los terremotos y la propagación de las ondas sísmicas o elásticas que generan en el interior de la superficie de la Tierra, asimismo que el de las placas tectónicas. Estudiar la propagación de las ondas sísmicas incluye la determinación del hipocentro, la localización del sismo y el tiempo que éste haya durado. Un fenómeno que también es de interés es el proceso de la ruptura de las rocas, ya que este es el causante de la liberación de las ondas sísmicas. La sismología también incluye, entre otros fenómenos, el estudio de terremotos y marejadas asociados con tsunami y vibraciones previas a erupciones volcánicas. En general, los terremotos se originan en los límites de placas tectónicas y son producto de la acumulación de terremotos por interacciones entre dos o más placas. Las placas tectónicas o placas litosféricas son una unidad estructural regida por un espesor de 100 kilómetros aproximadamente que constituye la capa esférica superficial de la Tierra, según la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría explica la particular distribución en zonas alargadas y estrechas de terremotos, volcanes y cordilleras, asimismo la causa de la deriva continental. Bueno, compañeros, esto ha sido toda mi participación, espero haya sido de suma importancia y muchas gracias. Buenas tardes, les voy a hablar sobre el tema actividades volcánicas y les voy a hablar precisamente de la importancia de los gases disueltos, dice. ¿A qué se refiere con esto? Es el contenido gaseoso del magma, afecta también su visibilidad de los gases disueltos, tienden a incrementar la fluidez del magma. Otra consecuencia bastante importante es el hecho de que los gases que escapan proporcionan fuerzas suficientes para impulsar la roca fundida desde una chimenea volcánica. Cuando empieza la erupción, el magma cargándose de gases sale a la cámara magnética y asciende por el ducto volcánico o chimeneas. Conforme al magma se aproxima a la superficie, disminuye mucho su presión de confinamiento. Esta reduce la presión, permite la liberación subida de los gases disueltos. Caladas de lava. Las caladas cordadas. Cuando se solidifican, las lavas basálticas fluidas suelen tomar una corteza relativamente lisa que se arruga a medida que la lava situada debajo de la superficie dotativa fundida sigue avanzando. La colada de lava basáltica, ¿qué es? Dice, tiene una superficie de bloques ásperos y desiguales con bordes afilados. Sus rugosidades son relativamente frías y gruesas y avanzadas a velocidades de 5 a 50 metros por hora. Huecos agudos, rugosidades en lava que se solidifica, aspectos de una masa caladas de bloque. Los magmas distintos y riolíticos tienden a generar caladas de bloque. Estas consisten en bloques separados en una superficie ligeramente curvadas que cubren una lava rota al interior. Bueno, y con esto concluyo mi participación con el tema de actividades volcánicas.